En este vídeo quiero contaros qué es CSS y un poco de la historia de CSS para que sepáis en qué punto nos encontramos y cómo funciona CSS actualmente. También vais a entender por qué CSS3 no existe a día de hoy. Pero vamos a empezar por el principio y vamos a ver qué es CSS. CSS significa Cascade Style Sheets, es decir, hojas de estilo en cascada. La primera parte es hojas de estilo, que es el nombre que reciben los archivos que escribimos de CSS, y el tema de que sean en cascada, va a haber un vídeo exclusivo hablando sobre la cascada, pero para que entendáis cómo funciona así de primeras, básicamente es que el archivo se lee de arriba abajo, y eso significa que los estilos que están por debajo pisan a los que están por encima. Si nosotros declaramos la misma propiedad en la línea 4 y después la declaramos en la línea 20, la de la línea 20 va a sobreescribir a la de la línea 4. Básicamente y resumido, eso es el significado de que sean hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje de diseño. De hecho, es el único lenguaje de diseño que existe. Al igual que nosotros podemos diseñar con Photoshop o con Illustrator o con cualquiera de los cientos de programas que existen de diseño, también tenemos la opción de diseñar con código. Y esto es lo que nos ofrece CSS. Además, la ventaja que tiene CSS es que no hace falta instalar nada. CSS es algo que nosotros escribimos y que el navegador interpreta. Para interpretarlo tiene algo que se denomina motor de render, que lo traen todos los navegadores, y es el que se encarga de leer el CSS y de pintar en pantalla las instrucciones que nosotros le damos. De ahí viene el término renderizar, porque es un motor de renderizado el que se encarga de hacer esta operación. Cuando nosotros en CSS vemos algo que no nos cuadra, pero el código está bien escrito, se suele mirar si es un fallo de render. Eso es algo que ya veremos a lo largo del curso, porque hay veces que tenemos un fallo de render y pensamos que es algo que hemos escrito mal. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Vamos a ver un poco de la historia de CSS para que sepáis en qué punto nos encontramos y sobre todo por qué os digo que CSS3 no existe. CSS nació en 1996. Antes de 1996, las páginas web eran texto, imágenes y enlaces. No había nada más. En 1996 se creó el primer estándar de CSS, que fue la versión 1. Después, en 1998 sacaron el segundo estándar de CSS. Y en 2011 se tomó la decisión de modularizar CSS. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente piensa, porque me lo habéis comentado en directos y en algún vídeo me habéis dejado comentarios, de necesito aprender CSS3. Y eso realmente es un error porque el contenido de CSS es acumulativo. Esto significa que la versión de CSS2, que salió en el 98, tiene lo mismo que CSS1 más lo que añadieron en esos 2 años. En 2006, me parece, 2007, salió la versión CSS2.1, que tenía lo mismo que CSS1 y CSS2, más lo que añadieron en esos 6 o 7 años. Esto significa que CSS empezó a crecer de una forma increíble. Se empezaron a meter transformaciones, animaciones, sombras, módulos de 3D. Se empezó a construir un monstruo demasiado grande. Entonces, en 2011 se tomó la decisión de separar cada parte por módulos, es decir, modularizar CSS, y que cada módulo fuera por su lado. De esta forma, CSS podía añadir cosas a un cierto módulo sin que saliera una versión nueva de CSS. Entonces, a día de hoy, cada módulo va por separado.
Tenemos módulos que son relativamente nuevos y están en nivel 1 y tenemos módulos que están en nivel 2, 3, 4 y creo que hay alguno que está en nivel 5. Y eso es porque el hecho de modularizarlo permite a cada módulo avanzar de forma independiente. Os voy a enseñar unas documentaciones oficiales para que no os fiéis solo de mí, sino que tengáis una referencia real de lo que os estoy contando. Aquí tenéis una serie de links oficiales a la documentación oficial que pertenece a la W3C, que para el que no lo sepa, la W3C es la que se encarga de realizar estos estándares, que básicamente son los que mandan. Lo que dicen ellos es lo correcto. Entonces, aquí tenéis la primera recomendación oficial de CSS, que es de finales del 96, y aquí tenéis todo lo que se incluyó en esa primera versión de CSS. Para los que ya sepáis un poco de CSS o hayáis visto mi curso anterior, como veis, tenemos margin, tenemos padding. Son propiedades que todavía existen a día de hoy y se utilizan, como width, height, border y ese tipo de cosas. Por eso os comentaba que CSS es acumulativo, que las cosas no desaparecen y se sustituyen, sino que se van añadiendo opciones. Después de esto vino CSS2, que como veis es de mayo del 98, y tenemos este mensaje feo que, si me permitís, voy a borrar. Ahí, ¿vale? Y aquí tenemos todo lo que contenía CSS en este momento. Teníamos cosas de CSS1, bueno, teníamos todo CSS1 más lo que se metió en CSS2. Después apareció CSS 2.1, que esto es de junio de 2011, y aquí es donde CSS se decidió dividir en módulos. Entonces, el tema de CSS3, por un tema de marketing, se llamó CSS3. Pero que sepáis que la versión oficial de CSS3 sería esta, que si subimos arriba vemos que es CSS 2.2. Y esto es de abril del 2016. Entonces, CSS3 oficialmente no existe. Pero por temas de nombre, CSS3 suena mucho mejor que CSS 2.2. De hecho, si venimos a la MDN, que también es documentación oficial, aquí nos pone que formalmente no existe un estándar de CSS3. Básicamente, si miramos este link, que ahora os explico lo que es, y buscamos Level 4, Level 4, a ver dónde estaba aquí, CSS Levels. Aquí tenéis la explicación de qué significa CSS3. Pone que es un término usado únicamente para diferenciar lo que había antes de que fuera CSS monolítico, es decir, todo en un bloque, al paso de la modularización de CSS. Entonces, CSS3, si lo escucháis, que sepáis que representa eso, el antes y el después de la modularización. Y este link que os quería enseñar es el snapshot de 2020, 22 de diciembre del 2020. Esto es lo último que se ha publicado sobre CSS. Todo lo que está aquí es lo que actualmente tiene CSS y en lo que voy a basar este curso. Si venimos aquí a Property Index, estos son todas las propiedades que existen actualmente en CSS, que como veis, pues son unas cuantas. Y estos son todos los valores que se admiten en CSS, que como veis, pues también son bastantes. Entonces, en esto es en lo que voy a basar mi curso, en documentación oficial y en contaros no el 100% de CSS, porque es enorme, pero sí un 90-95% porque hay cosas que existen pero apenas se usan, pero el objetivo de este curso es que tengáis la documentación de CSS más actualizada y completa posible. Todos estos links os los voy a dejar en la descripción, por supuesto,
para que podáis echar un vistazo y que veáis cómo ha ido evolucionando CSS desde el 96 hasta día de hoy. En el siguiente vídeo vamos a instalar nuestro editor de código y algunos plugins que nos van a echar una mano a la hora de escribir CSS. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Espero que te esté gustando esta nueva edición del curso de CSS y si crees que este contenido puede ayudar a alguien, te animo a que lo compartas en todas tus redes sociales. Además, si tienes alguna duda o algo que me quieras comentar, te dejo en la descripción un link para que te unas a la comunidad de Discord, donde ya somos casi 5.000 personas que estamos dispuestos a echar un cable en cualquier cosa que necesites. Y si quieres estar al día de todo el contenido y no perderte nada, te animo a que te suscribas haciendo clic aquí y le des a la campanita para que YouTube te avise de todas las notificaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.